Buenos días, Dios te bendiga. Una bendición podernos encontrar contigo en esta mañana de domingo, dando continuidad a la serie que empezamos la semana pasada acerca de una guerra espiritual. Introducíamos el miércoles pasado esta serie y predicamos acerca de la segunda carta de los Corintios, capítulo 10. Leíamos ahí desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Leemos su palabra que dice: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Damos las gracias al Señor. Este versículo utilizado y que mencionamos hoy a manera de resumen, recordamos que nos hace pensar realmente cuál es el pensamiento que está prevaleciendo en nosotros. Pablo nos dice en este versículo ciertamente que nosotros no militamos según la carne. El mundo y las armas del mundo no son las que nosotros debemos utilizar para avanzar en esta batalla espiritual que tenemos, sino que debe prevalecer el pensamiento de Cristo en nuestros corazones. Y en esto pensemos que la palabra nos dice allí que debe derribarse todo argumento que se levanta en contra del conocimiento que nos lleva a Dios. Y en la medida que entendemos y conocemos a Dios, entonces hablaremos y viviremos y dependeremos del Señor para avanzar en nuestras vidas espirituales. Hoy vamos en esta segunda parte con el tema: estamos de pies en la verdad. Estamos de pies en la verdad, dando como base esencial que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Vamos a leer la palabra del Señor para introducirnos nuevamente a estos versículos que Pablo nos lleva a avanzar en la guerra espiritual. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Señor, te adoramos, glorificamos tu nombre en esta mañana. Nos das un nuevo día. Al amanecer hoy, Señor, vemos que tus misericordias son grandes, maravillosas en esta mañana y siempre. Así que te damos las gracias, oh Señor. Ponemos esta palabra delante de ti, delante de los corazones. Te pedimos que venga a ser como esa espada que penetra, Señor, a nuestro pensamiento, los tuétanos, y nos hace discernir, Señor, tu verdad. Te damos a ti toda gloria y honra en esta mañana. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ponerse toda la armadura de Dios nos ayuda a entender la guerra espiritual. Quisiera poder empezar con una historia acerca de la palabra sinceridad. La historia de la palabra sinceridad viene desde los tiempos en el que se trabajaba la alfarería, es decir, cuando se diseñaban las vasijas de barro, y estas vasijas de barro debían ser llevadas al horno, debían formarse y luego debían exhibirse en un lugar, modelarse en un lugar. Estas vasijas de barro, mientras estaban en el horno,
sufrían un quebranto, es decir, se podían rajar. Al rajarse las mismas, los expertos en la misma lo que hacían era que tomaban un poco de cera, lo ponían sobre esa vasija, la vasija quedaba como que era completamente nueva y sin ningún desperfecto. Allí ponían un poco de color, la volvían a hornear y entonces estas vasijas las vendían como que era una obra de barro nuevamente. Los comerciantes más experimentados en esto decidieron dejar claro el tipo de vasija que tú ibas a comprar y si ya tenía defectos o no tenía defectos, y decidieron poner en sus estantes estas vasijas y les ponía: esta vasija es sin cera. De ahí que viene esta palabra. Esta palabra es una palabra para decirnos que esta era diferente a las demás, de que esta no era genuina, que esta tenía algunos defectos y por tanto la honestidad, la integridad de estos comerciantes quería verse a la luz de las personas que iban a adquirir lo que ellos estaban vendiendo. Así que la realidad es que estas obras o estas vasijas no eran genuinas. La realidad es que eso es lo que debemos de ver desde el punto de vista nuestro en nuestra vida. No podemos dejar que Satanás se aproveche de nosotros de la falta de verdad o de la falta de sinceridad, y la Biblia nos invita a estar firmes en nuestros lomos con la verdad. Es decir, que se está requiriendo de un guerrero que sea victorioso, que no sea sorprendido en el campo de batalla, es decir, que tengamos una conciencia limpia y que sepamos que cuando estamos librando una batalla debemos ser sinceros en nuestras vidas para ser victoriosos. Y yo creo que nunca es tarde para poder empezar. Pues vamos a concentrarnos en lo que la palabra nos dice hoy en el versículo 14. Antes pues, quiero que sepas lo que la palabra nos está diciendo en estos versículos del 10 hasta el versículo 13. Nos dice que nos fortalezcamos en el Señor. La única manera de fortalecernos en la vida cristiana debe ser a través de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene un poder en su fuerza que es mayor que las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal se levantaron en contra de nosotros. Y Pablo está dando una clave aquí que le dio a la iglesia de Éfeso, nos la da a nosotros. Debemos ponernos toda la armadura de Dios. Yo te invito a que tú no te la pongas solamente cuando ya tú estás perdiendo, estás caído en medio del combate, sino que tú salgas cada día a la calle, que tú empieces cada día una jornada poniéndote toda la armadura de Dios. Es tremendo el consejo de Pablo. No dice pónganse alguna, sino Pablo dice pónganse toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Es una manera de poder repeler las fuerzas del mal. Es una manera de poder contrarrestar las fuerzas, reconocer el poderío que tiene Satanás, y que Satanás tiene como engañador un plan de dividirnos a nosotros y un plan de que nosotros permanezcamos en medio del pecado. Pero no, sabemos que Satanás está organizado y que opera de manera muy especial en medio de este mundo, en medio de este sistema, pero también en medio de todo el territorio en el que estamos. La palabra dice que Él es el príncipe de este mundo. Y así la palabra nos dice que esa lucha que nosotros tenemos no es contra el semejante nuestro, no es contra el ser humano, el que es hecho de carne. La Biblia nos dice que hay principados, que hay potestades, que hay gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. La pregunta es: ¿cómo yo puedo repeler y avanzar en esta guerra espiritual? El versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El día malo es aquel día en el que tú no te has puesto la armadura y las cosas no te salen bien. El día malo también es el día que Satanás tiene para dividirte, para que tú sucumbas, para que tú no hables la palabra del Señor, para que tú no estés firmes en el ministerio que tú eres llamado, para que tú no sigas adelante en la santidad, en la consagración,
en el llamado que el Señor te ha dado a ti. Por tanto, es importante para poder entender la guerra espiritual que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Este enemigo, ya hemos dicho que es el mismo Satanás. Este enemigo es perfecto en engañar. La semana pasada hablábamos que así como Eva fue engañado a través de la serpiente, él toma estrategias para engañarnos a nosotros. Pero también él nos viene con medias verdades. Y la manera de poder contrarrestar el pecado y el error es con la verdad. Y yo te invito a ti a que tú estés bien firme en la armadura del Señor para que puedas estar victorioso en Él. Quiero que sepas que el enemigo ya tiene un plan, si no te has dado cuenta, de dividir a tu familia. El enemigo ya tiene un plan para que tú no le sirvas a Cristo. El enemigo está esperando el mínimo detalle para poder entrar en tu vida y poderte hacer daño. El enemigo está esperando que tú le des cualquier momento, cualquier situación de pecado para poder entrar y destruir. Él es experto en estas cosas. Él es experto en quererte detener, en que tú no tengas efectividad, en que yo no tenga efectividad en el llamado y en el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que estemos firmes contra sus acechanzas. Estemos firmes en Él. Es curioso que dentro de estos 6 elementos de la armadura de Dios, 5 son para defendernos y 1 es para atacar. Y el que está precisamente para atacar se porta donde está ceñido, ¿verdad? Donde está el cinto o el cinturón de la verdad. Es decir, que ese va de la mano con este. Así que vamos a ver este elemento de defensa y vamos a edificarnos en esta hora según la palabra de Dios. La analogía de Pablo aquí es el soldado romano. Y esto pudiéramos considerar cómo Pablo utiliza esto si esto no era parte de su armadura. Cierto, esto no era parte de su armadura, esto era parte del vestido del soldado romano o del guerrero romano. Y muchas veces, y así realmente era parte del vestido de un ciudadano romano. Se trataba de un cinturón ancho de unos 10 centímetros. Este cinturón a veces era de cuero y otras veces era de tela. Y esa parte del vestido que usaban los romanos en aquella época nos hace pensar que esto era considerado en su ropa diaria, es decir, que esto debía utilizarse siempre, era parte de la vestimenta que ellos tenían. Y ese cinturón tenía la particularidad que podía utilizarse para envolver el manto, es decir, esa capa, ese manto que se ponían los ciudadanos cuando salían a las calles. Es decir que este manto que se llevaba por fuera, si tú querías avanzar, si tú querías correr, si tú querías que no te estorbara el manto para tú tener cierta habilidad o agilidad, tú entonces lo envolvías en el cinto, ¿verdad? Para poder caminar. Es decir que era una manera de que podamos entender de que esto tenía un propósito específico. Al leer la Biblia nosotros encontramos que hay un pasaje que nos dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y tú dirás, ¿cómo que ciña los lomos de mi entendimiento? Y uno se pregunta, ¿qué quiere decir esto? Cuando el soldado romano quería tener soltura para moverse rápidamente, eso era precisamente lo que hacía. Tomaba su amplio manto y este amplio manto lo recogía, lo metía alrededor de la cintura y así iba avanzando él de manera de que esto no le estorbara y podía avanzar rápidamente en medio de la batalla. Y esto nos invita a no tropezar. Esto nos invita no solo a no perder habilidad o movilidad, sino no nos permitía tener un estorbo para caer o sucumbir ante del enemigo como una víctima en medio de la batalla. Así Pablo le dice a Efesios: deben ponerse este cinturón de verdad, que en esencia deben prepararse, quiere decirnos él, para la batalla. Es decir, esto es lo primero que debe hacerse. Es un recordatorio de lo que dice el libro de Hebreos: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, este es un cuadro de quien va a luchar.
es un cuadro que nos deja ver que se ha recogido el manto y que se ha ceñido sus lomos con el cinturón, y que no va a luchar para tropezar, sino que va a luchar para ganar. Lo segundo que podemos ver es que no se utilizaba este cinturón para que no solo se utilizaba el cinturón para que no se le enredara la ropa, lo usaba para sostener el arma. Es decir, que el soldado de infantería se ponía este cinto cruzado sobre sus hombros para poder sostener su pesada espada, en su defecto una pequeña espada corta, que lo hacía cuando estaba entonces en el cuerpo a cuerpo con el enemigo, para poder atravesar la parte que pudiera identificar o ver en el que el enemigo podía eliminarle a él a través de los órganos vitales de este enemigo. Pues el soldado iba con sus órganos vitales ya completamente cubiertos, pero iba dispuesto a derrotar al enemigo que tenía. No solamente pasaba esto, sino que este cinto en muchas ocasiones venía desde los hombros y se cruzaba. Y cuando un soldado era distinguido en medio de la batalla, él recibía ciertas condecoraciones o medallas. Ciertas condecoraciones se le ponían aquí en medio del cinto, que aparte de sostener el arma, también dejaban ver que este era un soldado distinguido, que había peleado anteriormente de manera aguerrida y que había ganado en medio de la batalla, y que se podía reconocer como un hombre que era de valor, y el enemigo podía ver esto. Pero no solamente podía verlo el enemigo, podían ver los demás que estaban delante de un guerrero valiente, y que se podía reconocer que era un soldado distinguido del imperio al cual le servía. Así somos tú y yo, soldados de Jesucristo, guerreros victoriosos, llamados para no quitarnos, sino para afirmarnos. Nos ciñamos en nuestros lomos con la verdad en medio de este tiempo. Cabe decir también que esta prenda de vestir es parte de la armadura, es decir, que Pablo establece entonces que debemos ponernos. El cinto de la verdad es el mismo cimiento de la armadura del soldado cristiano. En esta está la verdad. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hemos visto que el principal ataque de Satanás contra el creyente es como engañador. Con que Dios ha dicho, te doy esto, tómalo. Usa las medias verdades para que nosotros no podamos avanzar y engañarnos completamente. Pero Juan en el capítulo 8 nos dice de esta manera, dice: Satanás es mentiroso y no hay verdad en él. Nos ataca con el engaño de la falsedad para enredarnos e impedirnos que andemos en integridad. Así que la mejor manera de enfrentarnos a él es poniendo la verdad de nuestras vidas. ¿Quién es la verdad de nuestras vidas? Jesucristo. La verdad, el verdadero Dios, es la principal armadura contra los ataques de Satanás. Jesucristo es la verdad. Cuando nos armamos con Él, estamos listos para enfrentar las mentiras y el engaño del enemigo. Pues Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Esto debería ser evidente para todos nosotros. ¿Cómo nos armamos con la verdad? Bueno, lo primero que el creyente, para poder repeler en esta lucha con el enemigo, necesita saber la verdad en cuanto a Dios, la verdad en cuanto a Cristo, la verdad que está en la Biblia. Cuando Jesús fue atacado en el desierto por el enemigo con la verdad, Jesús libró la batalla y citó la Biblia. Como Satanás tenía que oír y comprender la verdad, porque la verdad es lo que lo puede tener a él. El Señor mencionó: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Escrito está, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Escrito está, el enemigo tiene que verse con el Señor, pues tú estás sentado juntamente a la diestra del Padre en Cristo Jesús. Está la verdad de nuestras vidas, y esa verdad de nuestras vidas está en los pasajes bíblicos que podemos encontrar,
precisamente nos llevan a la verdad, que defienden la verdad. La verdad es la que nos puede librar. Andemos con la verdad que nos hace libres. Citando en el momento preciso, en la sintonía precisa, en las circunstancias que deben ser usadas, memorizada la palabra de Dios. No, esto no está hecho para demostrarle a otro lo que usted sabe. Esto está hecho sencillamente para usted usarlo como un arma de defensa, para proteger su mente, para utilizar la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Sobre todo, cuando usamos esta verdad en la lucha, en la guerra espiritual, tenemos tremendos beneficios. Cuando nos ponemos la verdad, nos estamos defendiendo con lo que la Biblia dice acerca de Dios. Este es un llamado para no quedarnos por arribita, para que nos ajustemos bien el cinturón. Los hombres, las mujeres de fe necesitan las verdades bíblicas, porque cuando Satanás ataca, podemos hacer tal cosa como Jesús hizo allí en medio del desierto. Esto nos hace entender por qué han caído tantos guerreros en medio de esta batalla. Tantos cristianos han caído en medio de las batallas. O nos hace ver cuántos están fortalecidos en medio de la batalla que se está librando día a día. Ya no podemos pelear teniendo la verdad de manera superficial. Y superficial solo porque se puede sostener una conversación inteligente con otros. Hay personas que manejan la verdad de manera superficial, es decir, saben lo suficiente para tener una conversación de manera inteligente con otras personas. Pero quiero decirte que eso no es suficiente. Quiero decirte que puede ser un creyente, una persona que está mirando esto y es semi-informado, o para decir es menos informado de lo que debe estar informado de la palabra de Dios, y cuando estás de esta manera lo que sucede es que quedas indefenso ante los ataques del maligno. Y una de las cosas que Pablo quería era precisamente que esta iglesia en Éfeso pudiera aplicar la palabra viviendo la doctrina correcta, usando la palabra con sabiduría, y no solamente esto, sino que tuviera la correcta potencia que le mantendría firme. Entonces dice a la iglesia en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de ¿qué? Del poder de su fuerza. Es como esta verdad de Efesios 6:14. Usted tiene conocimiento de la verdad. Dígame si Pablo entonces no solo está hablando la verdad no cambiará, Jesús no cambia, Dios no cambia, es el mismo como lo fue en el tiempo de Pablo, lo es hoy, lo será mañana y lo será por los siglos de los siglos. Por tanto, cuando yo me armo con Cristo, me estoy armando con la verdad eterna que todo creyente necesita. Y si usted me está viendo, debe dar un paso por la verdad. Yo quiero darte una aplicación para esto. En esta verdad podemos ver el punto en el que vivimos hoy. Nada desalienta más a un guerrero que ir a una batalla sabiendo que no está viviendo la verdad de Cristo, y que está yendo a la guerra cuando no está viendo la verdad. Sabemos
que la verdad es lo que le debe caracterizar al creyente. Pero una cosa es saber la verdad en cuanto a Dios y otra es la verdad que es cierta en cuanto a nosotros mismos. ¿Cómo salimos al compararnos con esta verdad? ¿Cómo podemos entonces entender este versículo? Pablo nos dice aquí, apropiénse de la verdad. El Hijo de Dios que va a la batalla debe ir con integridad, con verdad de carácter y debe ir con sinceridad. Esto es lo que da valor y confianza para librar la batalla contra el enemigo. Pero si estás librando una batalla contra Satanás y por fuera todo parece estar bien y por dentro sabe todo lo que estás ocultando, algún pecado que es infiel a Dios y que no es lo que parece ser, cuando uno marcha a la guerra es mejor marchar con honestidad, es mejor marchar con sinceridad, es mejor marchar con integridad. Tercera de Juan 4 así lo dice, no tengo yo mayor gozo que este, al oír que mis hijos andan en la verdad. No es saber la verdad solamente, no es comprender la verdad solamente, notemos que es saber que mis hijos andan en la verdad. Quizás hoy nos encontramos y tú no conoces la verdad, eres entendido, pero no andas en la verdad. Andar de esa manera es el requisito esencial cuando la palabra dice que estén ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando nosotros luchemos contra Satanás, sepamos que no puede haber impostores, que no puede haber quien finja. Es mejor ser lo que uno es, ser reales por dentro y por fuera. Hoy en día puede haber una descendencia de hijos o una descendencia de creyentes, una generación de creyentes que pueden saber todo el vocabulario que hay en una iglesia y quizás no andan en la verdad. Pueden estar siguiendo un juego que manejan correctamente, con una dinámica que manejan correctamente, con un tipo de conversación que manejan correctamente, conocen todas las reglas, pueden quedar bien a los ojos del ser humano, del hombre, de la mujer, de los que llegan, de los invitados, de su familia, porque ellos esperan que lo haga todo conforme a un patrón. Oh Dios, estas personas son muy complacientes. ¿Qué sucedería si todo lo que pasa en nuestras vidas se proyectara los domingos en una pantalla mientras estamos sentados? Y allí se proyecta todo lo que pensamos, todo lo que hicimos, todo lo que decimos. Sería una historia muy difícil. De hecho, ha sido muy difícil poder predicar y preparar esta predicación y no verse confrontado con la verdad de la palabra de Dios, con la verdad que muchas veces está en nuestros corazones. Pero ¿qué tal si nos vemos en una batalla frente al enemigo? Y al vernos en esa batalla frente al enemigo, sucede que nos vemos atacados en algún punto en el que está esta realidad. Y que no nos va a sorprender que Él nos apabulle, que Él se burle y nos veamos vulnerables porque no hay verdad en cuanto a la manera que debemos vivir y vemos que nuestras vidas de dentro para afuera es lo que debemos utilizar y no lo utilizamos y no tenemos en cuenta que esa es la mejor manera de ir a la guerra, es siendo real, es siendo verdadero. Y en esto tenemos a Jesucristo que utilizó y vivió la verdad. ¿Usted recuerda este centurión? Dentro de los centuriones que estaba custodiando al Señor Jesús, uno de ellos dijo ciertamente, este es el Hijo de Dios. Y usted dirá, ¿cómo este hombre pudo haber dicho esto? Pudo haber dicho esto porque lo observó y pudo haber dicho esto porque miró cómo procedía a pesar de todo el oprobio y el dolor que él tuvo.
Pero cuando nos acecha nuestra conciencia, no estamos tranquilos, sobre todo cuando no se anda en la verdad. Pablo nos advierte y nos dice que estemos limpios en nuestra conciencia. Pablo nos advierte que andemos en la verdad. Pablo nos advierte que el enemigo puede encontrar un blanco para atacar, porque decimos que somos algo que no somos y que lo defendemos como que somos. Y realmente somos, pero no tendremos libertad ni triunfaremos en la guerra espiritual hasta que no aprendamos a vivir como quienes Jesús dice que somos. Ciñamos nuestros lomos con la verdad. Si usted sabe que algo anda mal en su vida y usted no le quiere hacer frente, usted no puede ir a la guerra contra el enemigo porque usted va a salir derrotado. Él atacará esa parte de la insinceridad en su vida y le dará tan fuerte que lo dejará arrojado, o lo peor, lo dejará quizás en una situación como muerto, completamente derrotado. Pero nosotros vamos a la palabra en esta hora y sabemos que Dios está con nosotros, y vamos al Salmo 139, 23, que nos dice: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Por lo tanto, lo que Pablo dice es que lo primero que uno se pone para ir a la batalla es la verdad, y uno va a la guerra armado, no va sin la armadura puesta. Usted no se la pone después, usted no se la pone mientras le estén tirando, usted no se la pone en medio de la batalla, usted se prepara antes de ir a esa guerra. Dígale a Dios en esta mañana que le muestre lo que es la verdad y le muestre lo que no es verdad. Pero a ciencia cierta, mire también lo que Dios está hablando a su conciencia, a su interior en esta hora. Es una buena mañana para meditar. Es una buena mañana para tomar esta palabra fresca y le digamos al Señor: quiero ser sincero, completamente sincero, Señor, contigo. Esta realidad es la realidad del pueblo que necesita ponerse la armadura de Dios para permanecer en pie en el día malo, y cuando haya acabado todo, esté firme. Padre de la gloria, te adoramos, te alabamos a ti. Señor, te damos las gracias, engrandecemos tu nombre. Oh, nos maravillamos de ti, Señor. Estoy orando por